¿Está grabando? Sí, Sí, ok. Vamos a terminar este ya un ratito. Le prometo que ya le dejo en paz. La inmunidad adaptativa sirve a la importante función de defender al anfitrión contra interacciones microbianas. Pero la respuesta inmunitaria también son capaces de provocar lesiones tisulares y enfermedades. Trastornos causados por respuesta inmunitaria que se llaman enfermedades de hipersensibilidad. Este término surge de la definición clínica de la inmunidad como sensibilidad, que se basa en la observación de que un sujeto que se ha expuesto a un antígeno exhibe una reacción detectable o es sensible a encuentros posteriores con ese antígeno. La respuesta inmunitaria erradica normalmente a los microorganismos infecciosos sin una lesión importante de los tejidos anfitrión. Sin embargo, estas respuestas se controlan en ocasiones de forma inadecuada y se dirigen inadecuadamente a los tejidos del anfitrión, a lo que desencadenan microorganismos comensales o antígenos ambientales habituales inocuos. ¿Cuál es la causa de la hipersensibilidad o las reacciones alérgicas? La respuesta inmunitaria contra antígenos de diferentes fuentes puede ser la causa subyacente de los trastornos de hipersensibilidad. Primero, la autoinmunidad. La autoinmunidad, chicos, es un ejemplo de hipersensibilidad, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que pasa? La inmunidad adaptativa, ¿sí? Ataca al propio cuerpo. Segundo, otra causa, reacciones contra los microbios. La respuesta inmunitaria contra los antígenos microbianos puede causar una enfermedad si las reacciones son excesivas a los microbios y son inusualmente persistentes. Ejemplo, la formación de inmunocomplejos. Reacciones contra antígenos ambientales. La mayoría de los sujetos sanos no reacciona contra sustancias ambientales frecuentes y generalmente inocuas, pero casi el 20% de la población responde de manera anómala a una o más de estas sustancias. Estos sujetos sí producen anticuerpos tipo IgE que causan enfermedades alérgicas. ¿Cuáles son los tipos de hipersensibilidad, profesor, que yo tengo que aprender? Ustedes tienen que saber que existen los 4 tipos de hipersensibilidad. El tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El tipo 1 sí es la que nosotros llamamos inmediata y ahí participan los anticuerpos tipo IgE. Y su mecanismo de lesión o enfermedad, ¿sí? Los mecanismos que las células que participan dentro de la enfermedad del tipo 1 son los mastocitos y los eosinófilos y también los mediadores como la histamina. El otro tipo de hipersensibilidad es el tipo 2, que también es mediada por anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpo se presenta en el tipo 2? Ustedes tienen tipo IgM y tipo IgG. Ahí, por ejemplo, participan los neutrófilos, participan los macrófagos. El tipo 3. El tipo 3, sí, el tipo 3 es otro, sí, es otro también que está formado por anticuerpos tipo IgM y tipo IgG. Y su principal característica es la formación de ¿qué? La formación de inmunocomplejos. Y con la formación de inmunocomplejos se va a reclutar al sistema complemento y se va a activar los leucocitos. Y por último, el tipo 4, que es mediada por los linfocitos T, los linfocitos TCD4. Y es lo que llamamos también la hipersensibilidad retardada. Las alergias, ¿sí? O esta reacción llamada hipersensibilidad inmediata, ¿por qué se le llama alergia? Porque comienza rápidamente, a los minutos que provoca el antígeno,
y puede tener importantes consecuencias patológicas tras la respuesta inmediata. Y hay un componente inflamatorio de instauración más lenta llamada reacción tardía. En la medicina clínica, las alergias o atopía, las enfermedades asociadas, ¿sí?, que se llaman alérgicas o atópicas o de hipersensibilidad inmediata, son brotes repetidos de enfermedades. ¿Qué significa eso? Las alergias aparecen debido a brotes repetidos. ¿Qué significa eso? El paciente entra en contacto otra vez con el alergeno, con el antígeno, y se va volviendo mucho más sensible, ¿sí? Y a medida que se va produciendo con más sensibilidad, las consecuencias pueden ser graves. ¿Cuáles son las características de las alergias? Las alergias inmediatas. La principal característica es la formación de los anticuerpos tipo IgE y la participación también de los linfocitos de Helper 2. Los de Helper 2 son aquellos que van a estimular la producción de las inmunoglobulinas E a los linfocitos B. Y la IgE, que es un anticuerpo, ¿verdad?, que aparece, sí, que aparece, ¿verdad?, como un proceso alérgico, puede estimular la liberación excesiva ¿de qué? Excesiva de algunos mediadores inflamatorios. Y al tener una producción excesiva de mediadores inflamatorios, van a comenzar a aparecer, ¿sí?, características anatomopatológicas. Ustedes van a tener lesiones anatomopatológicas. Ustedes pueden tener pacientes, ¿verdad?, con secuelas a veces irreversibles o a veces reversibles. ¿Cuáles son las características principales de las alergias? ¿Cuáles son las consecuencias, las manifestaciones clínicas de las alergias? Primero, la reacción vascular, ¿sí?, y del músculo liso van a empezar a inflamarse. Con la inflamación del sistema vascular, las reacciones alérgicas van a manifestarse de forma diferente, dependiendo también de los tejidos afectados. También puede aparecer exantemas cutáneos, vasculitis y exantema cutáneo. Y también puede aparecer congestión sinusal o una constricción bronquial, dolor abdominal, puede haber diarrea o puede inclusive llegar a matar al paciente con un shock sistémico. En la forma más sistémica es lo que nosotros llamamos anafilaxia. ¿Por qué? Porque las células que participan en la alergia están produciendo sustancias ya de forma sistémica y causando daño al cuerpo completo, en donde el cuerpo va a entrar en un colapso cardiovascular y va a llevar a la muerte. El desarrollo de las enfermedades alérgicas es el resultado de las interacciones complejas y poco entendidas entre los genes y el ambiente. Hay una predisposición genética para el desarrollo de la alergia y los familiares, los sujetos alérgicos, tienen más probabilidad de sufrir alergia que las personas no emparentadas con ello, incluso cuando no compartan mismos ambientes. Entonces, chicos, la IgE es un anticuerpo principal en el proceso alérgico. Los pacientes alérgicos, ¿sí? Los pacientes alérgicos van a producir una gran cantidad de IgE. Lo que es diferente en los pacientes no alérgicos. Ellos van a producir menos IgE y más IgG e IgM. Pacientes que tienen alergia
una característica importante es la producción de este tipo de anticuerpos que van a estimular la liberación de ¿qué? De histaminas y van a empezar a tener efecto sistémico. Con la liberación de la histamina, con la liberación también de las sustancias, de las otras sustancias como los mediadores lipídicos, como citosina, van a estimular una vasodilatación, ¿sí? Van a estimular una fuga vascular, ¿sí? También puede estimular una broncoconstricción, puede estimular una hipermotilidad intestinal, puede estimular una inflamación excesiva y pueden estimular un daño tisular. Son los efectos que pueden tener la liberación excesiva de estas sustancias, ¿sí? Alérgicas. Mire el ejemplo. El IgE se libera, entra en contacto con el mastocito y ¿qué es lo que va a pasar? Se liberan las histaminas, se liberan, por ejemplo, los mediadores como las prostaglandinas, se liberan como los leucotrienos y van a estimular la constricción de ¿qué? La constricción bronquial. Aparte de eso, la liberación de otros mediadores como la citosina van a estimular ¿qué cosa? La vasodilatación, ¿sí? Y estimular la inflamación. Van a hacer que migren los neutrófilos y los eosinófilos, ¿dónde? A la zona en donde está habiendo esa señal de liberación de los mediadores. Ustedes, futuros doctores, cuando ustedes van a tratar con pacientes, van a ver en farmacología que varios fármacos inhiben diferentes puntos, ¿sí? Diferentes puntos, ¿verdad? De la liberación ¿de qué? De esos mediadores inflamatorios, de esos mediadores alérgicos. ¿Como cuál? Ustedes tienen el cromoglicato, ¿sí? Tienen los corticosteroides y tienen los antagonistas de los leucotrienos. ¿Cuáles son las propiedades de los eosinófilos? Los eosinófilos, chicos, son granulocitos derivados de la médula ósea. Abundan los infiltrados inflamatorios en la reacción en la fase tardía y participan mucho en los procesos patológicos de enfermedades alérgicas. Los eosinófilos liberan proteínas de los gránulos que son tóxicas para los parásitos hermíticos y pueden dañar también al tejido normal. Lo eosinófilo es muy parecido al mastocito, solo que el mastocito aparece más como primer contacto. El eosinófilo aparece más en las infecciones, sí, tipo más tardía, más crónica. Entonces los eosinófilos, al estar presentes, al igual que los mastocitos, dañan al parásito y también puede dañar, hacer un daño tisular al tejido del paciente. ¿Cuáles son las enfermedades, profesor, que puedo encontrar en un paciente alérgico? Tipo el IgE. Las enfermedades mediadas por los anticuerpos que se produce bien por los alergenos, las principales enfermedades pueden ser, por ejemplo, como la vasculitis. Y la vasculitis aparece, ¿verdad?, por la formación de los inmunocomplejos, en donde esos inmunocomplejos van a estimular a los neutrófilos, ¿sí? ¿Estimular a qué? A estimular a la liberación de sustancias reactivas. También pueden causar un daño tisular. Pueden hacer que liberen los neutrófilos sustancias microbicidas y hacer un importante daño tisular, como por ejemplo ustedes tienen en el cutáneo, en el sistema digestivo. Otras enfermedades que puede causar, ¿sí? Los mecanismos principales que pueden causar, ¿por qué aparecen los vasculitis? ¿Por qué aparece un daño tisular? Es debido a la opsonización y la fagocitosis. También la inflamación
y funciones celulares anómalas. La opsonización, gente, y la fagocitosis, los anticuerpos que se unen a antígeno, da la superficie celular, pueden opsonizar directamente las células o activar el sistema del complemento, lo que provoca la producción de proteínas del complemento que opsonizan las células. Estas células opsonizadas son fagocitadas y destruidas por los fagocitos, que expresan receptores para IgG. Este es el principal mecanismo, de la anemia hemolítica. Una anemia hemolítica autoinmune o también de la púrpura trombocitopénica. En donde, ¿qué es lo que pasa? La formación de la opsonización, ¿sí? Debido a la presencia de anticuerpos que están opsonizando en la hemascia, van a activar a los neutrófilos y a los macrófagos a matar a esta célula. Piensen que esta es una hemascia y van a hacer que muera esta célula, y esto es característico de la anemia hemolítica autoinmune, sí, o también de la púrpura trombocitopénica autoinmune. O sea, en la anemia hemolítica autoinmune y en la púrpura trombocitopénica autoinmune se producen anticuerpos que van a opsonizar, sí, a nuestras células. Inflamación. Los anticuerpos depositados en los tejidos reclutan neutrófilos y macrófagos que se unen a los anticuerpos o las proteínas del complemento unidas a través del hierro de la IgG, de la presión constante de la IgG. Vean ahí, es lo mismo, chicos. ¿Sí? Viene el anticuerpo, viene el sistema de complemento, se libera la C3A, se libera la C5A, se van a estimular la inflamación y va a haber un daño importante tisular. ¿Por qué, profesor, yo tengo que saber esto? Los anticuerpos que aparecen, que se unen a receptores celulares normales u otras proteínas, pueden interferir con las funciones de estos receptores o proteínas y causar enfermedad sin inflamación ni lesión tisular. Los anticuerpos específicos frente al receptor para la tirotropina, un ejemplo, o el receptor para la acetilcolina nicotínica, causan anomalías funcionales que provocan una enfermedad de graves o la miastenia grave respectivamente. O sea, acá ustedes tienen un ejemplo de otro tipo de hipersensibilidad. Se está produciendo anticuerpos contra los receptores de la célula, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Se activan, ¿sí? Se activan la célula del sistema inmunológico y va matando, ¿qué cosa? A las células tiroideas. Un ejemplo nomás. Un ejemplo es la enfermedad de Hashimoto. Estas son las enfermedades causadas por los anticuerpos que se van formando en los pacientes con hipersensibilidad. Acá está ejemplo: anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica, tienen vasculitis o síndrome, la fiebre reumática, la miastenia grave, la enfermedad grave, la diabetes resistente a insulina, la anemia perniciosa. Pacientes producen anticuerpos contra él. Otra enfermedad mediada en la hipersensibilidad es la formación de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos que causan enfermedades pueden componerse de anticuerpos unidos a antígenos propios o antígenos extraños. Las características anatomopatológicas de las enfermedades causadas por inmunocomplejo reflejan el lugar de depósito de inmunocomplejo y no están determinados por la fuente celular del antígeno. Por lo tanto, enfermedades mediadas por inmunocomplejo tienden a ser sistémicas y afectar a múltiples tejidos y órganos, aunque algunos son particularmente sensibles
como los riñones y las articulaciones. La formación de inmunocomplejo, ¿sí? ¿En qué tipo de enfermedad encontramos más? Lupus, panarteritis, glomerulonefritis y enfermedad del suero. Último. Los linfocitos T, sí, también pueden participar en la desencadenación de la hipersensibilidad, principalmente el linfocito TCD8. En donde, ¿qué pasa? El linfocito TCD8, sí, lo que va a hacer es estimular la muerte celular. Van a empezar a matar las células. ¿Por qué? Porque lo que se produjo aquí son linfocitos TCD8 que van a ir estimulando la eliminación de las células de mi cuerpo. Y es lo que conocemos como la hipersensibilidad retardada. Los linfocitos T, sí, como el cooperador de Helper 17, su liberación de citocinas también puede estimular, ¿qué cosa? Estimular el ataque o la hipersensibilidad, no solamente el CD8. Puede estimular la migración de los neutrófilos, estimular los macrófagos, sí, y ir dañando dañando, ¿verdad?, en esa zona tisular. ¿Por qué, profesor, yo tengo que saber la hipersensibilidad tisular? La hipersensibilidad tisular o la hipersensibilidad de tipo retardado me ayuda al diagnóstico de algunas enfermedades. También no todo es malo. Es donde yo puedo observar que aquí hay una pequeña inflamación en donde yo coloqué antígenos y voy a ver si mi paciente ya entró en contacto con ese microorganismo. Un ejemplo es la PPD, la diversa proteína purificada, en donde si hay una inflamación, significa que probablemente mi paciente está con tuberculosis, ya entró en contacto y hay que ver qué es lo que pasa. ¿Qué es esa hipersensibilidad? Aquí ustedes están viendo los linfocitos T, aquí tienen citocina, aquí tienen neutrófilo, aquí tiene macrófago, aquí tiene todito las células del sistema inmunológico. Y con eso, gente, terminamos nuestra materia de inmunología. Por fin. Yo sé que seguramente ya se durmieron de mí. Ya